El mandato de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quedó en manos del Senado, luego de que este domingo, recordemos, la Cámara de Diputados aprobó con 367 votos a favor y 137 en contra la apertura de un juicio político o impeachment que busca lograr la destitución de la presidenta. Según sondeos realizados por los mismos legisladores, el Senado se inclinaría por aprobar la destitución. La presidenta de Brasil está a punto de enfrentar un juicio político. En la noche del domingo, la Cámara de Diputados decidió por 367 votos frente a 137 que el proceso siga en el Senado. Los promotores del juicio celebraron su victoria, mientras que el oficialismo rechazó lo que calificó de golpe. José Eduardo Cardoso, defensa de Rousseff, habló sobre la reacción del gobierno al conocer la decisión de la Cámara Baja. Esto nos muestra con mucha claridad, y esa es la razón de la tristeza e indignación, que la decisión que la Cámara tomó fue una decisión puramente política. Y eso no es lo que la Constitución indica para un proceso de impeachment. La Cámara Alta tendrá 48 horas para formar una comisión de 21 miembros que elaborará un informe sobre el caso en un plazo de 10 días hábiles. El texto será remitido entonces al Pleno del Senado, que por mayoría simple, entre sus 81 legisladores, decidirá si se instaura el juicio político contra la mandataria, lo que pudiera ocurrir alrededor del 10 de mayo. Para la apertura del proceso del impeachment, la Cámara Alta necesitará 41 votos de los 81 senadores. Si se llega a esta etapa, Rousseff será inmediatamente separada del cargo durante los 180 días que la Cámara Alta tendrá para realizar el juicio. Entonces, la mandataria sería reemplazada por el vicepresidente Michel Temer. Si los 2/3 del Senado consideran a Rousseff culpable, la mandataria sería separada del cargo permanentemente, pero si menos de 2/3 votan a favor del impeachment, Dilma Rousseff podría volver al sillón presidencial. A esta hora quiero saludar a Gustavo Segre, él es analista político, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Paulista. Señor Segre, buena tarde, gracias por acompañarnos nuevamente. Y recuerdo que cuando hablamos la semana pasada, usted me decía que iba a estar ayer domingo allí en la calle porque quería palpar de cerca lo que iba a ocurrir. Y de eso, o por allí, quiero que comencemos. ¿Qué dijo la calle? ¿Qué pasó ayer durante esas horas que se desarrolló esta votación en el Parlamento? ¿Qué sentían los brasileros de lado y lado? Porque la calle fueron tomadas evidentemente por dos bandos. Buenas tardes para ustedes y para todos los oyentes del Canal de las Américas, NTN 24. Es un gusto para mí estar con ustedes acompañándolos nuevamente. Te cuento que estuve ayer, cuando inició la votación en la Avenida Paulista y cuando concluyó la votación en la Avenida Paulista también. Y el sentimiento era de una luz al final del túnel. Por supuesto, la gente que estaba en esa localización era toda gente que no quiere a Dilma Rousseff y que estaba tratando de que confirmara por la admisibilidad del juicio político como resultó finalmente. Pero lo cierto es que había mucha bronca, porque la gente que estaba ahí reclamando, y era gente, te diría, de una capacidad económica un poco más alta y una educación un poco más elevada, y esta gente estaba reclamando porque la situación económica que Brasil está viviendo en este momento a partir de la crisis política era de extrema gravedad. No había inversiones, no se contrata, no hay demanda, la gente no produce y esto generaba un malestar, por supuesto, muy importante. Y esta cuestión del juicio político a partir de la ley de responsabilidad fiscal creo que le da un argumento jurídico para un juicio que es político y que deberá ser resuelto por el Senado de la forma que lo estamos mencionando, de una forma estrictamente política. Yo quisiera compartir con usted y con nuestra teleaudiencia algún fragmento del discurso de la presidenta Rousseff. Hace unos minutos estaba dirigiéndose al país y se manifestó indignada, pero escuchemos qué decía. Yo tengo la conciencia tranquila, no lo hice ilegalmente, no lo hice con base en ninguna ilegalidad. Y peor, tengo la certeza de que saben que es así, todos saben que es así, todos lo saben. Además de esto,
Muy interesante porque no hay contra mí una acusación de desvío de dinero público. No hay contra mí una acusación de enriquecimiento ilícito. Yo fui acusada de tener cuentas en el exterior. Por eso siento que hay una injusticia. Siento que hay una injusticia, porque aquellos que cometieron actos ilícitos y tienen cuentas en el exterior, presiden la sesión que trata una cuestión tan grave como es la cuestión del impedimento de un presidente de la República. Ahora, Gustavo, yo creo que vale la pena ir al punto de por qué se está pidiendo un juicio político contra la presidenta Rousseff. ¿Es porque se le señaló de tener una cuenta en el exterior? No, de ninguna manera. Por eso no entiendo la justificativa que está dando la presidenta Dilma Rousseff, porque no se la acusa de eso. Se le está acusando en este momento de infringir la ley de responsabilidad fiscal, utilizar recursos de bancos públicos para financiar proyectos del gobierno que serían gastos corrientes. Esto aquí en Brasil está prohibido por esta ley de responsabilidad fiscal, donde Dilma asume que cometió ese crimen de responsabilidad, amparado en que los otros presidentes anteriores también lo habían hecho. Y esto es un error grave políticamente y jurídicamente hablando, porque sería lo mismo que yo diga que puedo matar porque hay otros que también matan antes que yo lo hubiera hecho. De cualquier manera, me parece que el proceso del juicio político tiene ese argumento. La votación de los diputados de ayer tiene otro argumento, que es la corrupción del Partido de los Trabajadores, una presidenta que no tiene condiciones de gobernar porque entregó el gobierno y el poder a Lula da Silva, que pretendía asumir como ministro y que no consiguió hacerlo, y que fundamentalmente se encuentra desamparada de la base política que tenía. A partir de la salida del movimiento democrático brasileño del vicepresidente, la mayoría de los partidos de la base aliada la abandonaron. Esto explica que ayer, sobre 12 partidos de la base, solamente 3 la apoyaron, inclusive el Partido de los Trabajadores, y sobre 27 distritos que votaron, apenas 3 fue positiva para Dilma Rousseff. Esto explica la poca gobernabilidad que tiene, y haciendo una proyección en el Senado, a partir de entre el 4 y el 11 de mayo, si los senadores votan por el partido, de acuerdo a lo que votaron los partidos en diputados, estaría en este momento con 54 votos a favor de la ratificación del juicio político y 27 contra. Ahora, hablemos del vicepresidente Temer, quien está siendo en este momento blanco de críticas, a quien se le está señalando de alguna manera de ser corresponsable de las acusaciones que se le están haciendo a la presidenta Rousseff. Y uno piensa que si las cosas siguen este camino, pues también se le va a hacer ingobernable el país al vicepresidente. Yo estimo que no. Me parece que Michel Temer tiene 2 desafíos por delante. El primer desafío es que Eduardo Cunha abandone la presidencia de la República, porque es el único congresista que efectivamente está siendo procesado por la Corte Suprema de Justicia por corrupción. Y es absurdo pensar que el segundo en la línea sucesoria sea una persona procesada por corrupto. La otra cuestión es darle confianza al mercado financiero e industrial, porque si consigue mejorar en corto plazo la economía, y tiene todo para hacerlo porque debe tener el apoyo de quienes antes eran la oposición, entonces va a tranquilizar a aquellos que no apoyan a Michel Temer, que continúan apoyando a Dilma Rousseff y que lo hacen en una forma minoritaria, apenas el 10% de la población, porque tiene miedo de perder los beneficios sociales. Si Michel Temer le da tranquilidad a esa parcela de la población, a esa parte de la población que tiene miedo de lo que pueda hacer Temer, y le da tranquilidad al mercado en relación a lo que pueda venir, me parece que tiene una buena condición de conseguir resultados positivos en estos 6 meses que asumirá provisoriamente la presidencia de la República. Quiero agradecer, como siempre, a Gustavo Segre, analista político, por estar con nosotros estos minutos desde Brasil. Buena tarde para usted. Buenas tardes, gracias por el llamado.